Mi tema es la reingeniería institucional de las unidades de atención a víctimas desde la perspectiva, por supuesto, del nuevo sistema acusatorio. Yo voy a discurrir en estos minutos de mi exposición en tres partes, un poco para hacerlo más didáctico. Primero, voy a plantear un modelo de atención a víctimas derivado de dos o tres presupuestos específicos. Primero, de algunos presupuestos que nosotros debemos tomar en cuenta en virtud de las reformas que ha habido en los últimos años, incluida por supuesto la de 2008. Segundo, los presupuestos que debemos tomar en cuenta a raíz de esa reforma que implicaron ciertas modificaciones institucionales. Y tercero, tomando en consideración las funciones atribuidas al órgano que se ha creado específicamente para ser la unidad encargada de atención a víctimas en la Federación y en los estados de la República, que son las asesorías jurídicas de atención a víctimas. Por eso, con respecto a lo primero, hay que tomar como referencia las experiencias y contribuciones pasadas, lo que se ha sistematizado dentro de la dogmática jurídica por lo menos desde 1985, y sobre todo las reformas constitucionales de 2008 y 2011 que replantean la estructura institucional de los modelos de atención a víctimas previos a estas fechas, agregando algunos componentes, algunos elementos y definiéndose a través de algunas modificaciones. Podemos decir y asegurar a raíz de estas reformas que ningún modelo de atención a víctimas puede dejar de considerar que esta atención debe ser integral, es responsabilidad de todos los niveles del Estado, y que en su diseño y funcionamiento debe estar incluida la participación de la sociedad civil y, por supuesto, de las propias víctimas. Pero lo que hay que destacar, si nosotros comparamos el modelo actual que tenemos y el que debemos construir con el modelo previo a la reforma, es precisamente que en su diseño y funcionamiento se debe incorporar los nuevos elementos del parámetro ampliado de derechos humanos que nos rige y las coordenadas que impone el nuevo sistema de justicia penal, que con sus normas, como ustedes saben, exige que construyamos una justicia específicamente dirigida a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Junto con lo anterior, es decir, junto con este presupuesto específico relacionado con estas dos reformas importantes de 2008 y 2011, hay otros presupuestos concretos que nos dan los lineamientos específicos para la creación o reconfiguración de las unidades de atención a víctimas. En 2013, como ustedes saben, se creó la Ley General de Víctimas, y con esto se creó una institucionalidad especialmente dedicada a la atención a víctimas. Con esta ley se creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y se creó su órgano operativo, es decir, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Federación y en los estados. Y este órgano operativo se compone fundamentalmente, dice la Ley General de Víctimas, de tres órganos: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, el Registro Nacional de Víctimas y la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas. Es muy importante destacar la creación de esta institucionalidad, pero también es muy importante destacar el significado para el ordenamiento jurídico nacional de la creación de esta institucionalidad, porque la misma tiene como consecuencia, como primera consecuencia, extraer del ámbito de las procuradurías de justicia específica o de las fiscalías generales todo lo relacionado con la atención a víctimas y darle esa facultad
a otro órgano, a un órgano que opera fuera de las Procuradurías de Justicia. Por eso digo que la Ley General de Víctimas creó esa institucionalidad aparte. La Federación y los estados de la República deben tener como presupuesto específico para la creación de sus unidades de atención a víctimas precisamente esa nueva institucionalidad, pero separada de las Procuradurías Generales de Justicia o de las fiscalías que hay en los estados de la República. Esto, a su vez, desde el ámbito jurídico, desde el ordenamiento jurídico nacional, tiene otras consecuencias importantes. La primera consecuencia importante es que con esta creación de una institucionalidad nueva, también se exige que quienes trabajen en esa nueva institucionalidad estén especializados en la atención a víctimas, por un lado. Y segundo, la creación de esa institucionalidad tiene como consecuencia otra decisión específica, que es concentrar a las Procuradurías Generales de Justicia y a la General de la República precisamente en la investigación y persecución de delitos. Esto lo destaco porque todavía no está perfectamente definido y establecido, no nada más en la Federación, sino en los estados, y creo que este es el punto de partida para la creación de la institucionalidad para la atención a víctimas. Obviamente, una institucionalidad de atención a víctimas separada de las Procuradurías de Justicia, que como ustedes saben, por lo menos desde 1993 se establecieron esa atención a víctimas en las Procuradurías de Justicia, pues crea otros problemas que tenemos que resolver, principalmente los relacionados con la vinculación o coordinación y comunicación que debemos tener la institucionalidad especializada en la atención a víctimas y las Procuradurías de Justicia. La Ley General de Víctimas, tercer presupuesto básico, creó un órgano, la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, en el ámbito federal y en el ámbito de las entidades de la República. Esta unidad es la encargada operativa de la atención a víctimas. Esta unidad debe concentrar los servicios de atención integral que se presta a las víctimas, no solo como su nombre lo dice, los jurídicos, sino todos los servicios de atención integral, médicos, psicológicos, sociales, etc. Debe gozar, como dice la Ley General de Víctimas, también de independencia técnica y operativa. La asesoría jurídica de las entidades federativas y de la Federación debe estar preparada no solamente para defender víctimas de delitos, sino también preparada, en virtud del impacto de la reforma de 2011, preparada para defender a víctimas de violaciones a derechos humanos y, entre otros elementos, tener servidores públicos especializados, formando, como quiere también la Ley General de Víctimas, formando parte de un servicio civil de carrera para que se brinde, como señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, una asesoría jurídica adecuada. Estos tres son, creo, los puntos de partida, de arranque de la construcción de un modelo nuevo de atención a víctimas. La segunda pregunta es si las asesorías jurídicas son los órganos que se han creado para la atención a víctimas. Hay que delimitar cuáles son específicamente sus funciones. Y yo, después de un análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Víctimas, y por supuesto en mi carácter de director general de la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas, puedo decirle que nosotros hemos delimitado las funciones de la asesoría jurídica en este marco amplio de lo que les hablo en 4. Primero, el asesor jurídico debe hacer función de orientación y asesoría. El asesor jurídico debe informar a la víctima, por lo menos, del conjunto de derechos de los que son titulares, del sentido y alcance de las medidas de ayuda, de protección,
de asistencia, de reparación que están establecidas en la Ley General de Víctimas, e informarles también de los servicios con los que cuenta el Estado para brindarles precisamente a las víctimas esa ayuda, esa asistencia, la representación, la asesoría legal que está establecida en el ordenamiento jurídico nacional. El derecho a la información de las víctimas no es un derecho de primer contacto, como ustedes saben, y además así lo establece el Código Nacional. Es un derecho permanente que tienen las víctimas durante todo su proceso de atención. Tiene que hacerse realidad, por eso, en todo el procedimiento, aún antes de la presentación de la denuncia, y además durante todas las diligencias y todas las audiencias en las que puede participar la víctima. Además, esta información de la que les hablo debe otorgarse de forma oportuna, tomando en cuenta las condiciones personales y las necesidades de la propia víctima. Segunda función de un asesor jurídico, según estos dos ordenamientos que actualmente nos rigen: representar a la víctima dentro de los procedimientos en los que participa. Es decir, no es lo mismo informar y asesorar que representar en un procedimiento. Y me parece que este ejercicio de la función de la representación, por lo menos, tiene 5 significados dentro de un procedimiento de orden acusatorio. Primero, el propiamente relacionado con la representación, que es precisamente la sustitución de la víctima dentro de las diligencias, audiencias que se realicen dentro del propio procedimiento. Segundo, el asesor jurídico tiene el deber de protección de la víctima dentro del procedimiento. Tercero, debe el asesor jurídico informar a la víctima de la existencia de soluciones alternas al propio procedimiento penal. Cuarto, el asesor jurídico es el órgano diseñado para controlar las actuaciones, omisiones o negligencias, dice la Ley General de Víctimas, del Ministerio Público. Y quinto, su función específica también es la de promover la reparación del daño. Rápidamente voy a referir con algunas aseveraciones muy puntuales a cada uno de estos temas. Con respecto a la función de representación, si nosotros hacemos una lectura del artículo 110, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta función de representación implica básicamente dos cuestiones. Primero, el asesor jurídico en su función de representación debe garantizar la intervención y participación de la víctima en el procedimiento penal y en los diversos mecanismos procesales incorporados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y segundo, debe promover la solución de los conflictos y la reparación del daño a la víctima precisamente a través de los mecanismos procesales incluidos en nuestro modelo de sistema acusatorio. Con respecto a la segunda función, es decir, al deber del asesor jurídico de proteger a la víctima dentro del procedimiento, esto lo pueden encontrar ustedes en el artículo 125, fracción primera de la Ley General de Víctimas. El asesor jurídico, para cumplir este deber, debe vigilar que se garantice durante todo el procedimiento la protección de la víctima, procurando la protección de la víctima y al mismo tiempo evitando la revictimización. Protección, además, entendida en sentido amplio, es decir, protección a su integridad física, a su integridad psicológica, social, así como protección a su vida privada, a su intimidad. Esto incluye, por supuesto, la protección también de los derechos de los grupos o personas básicas vulnerables dentro de la sociedad que, como ustedes saben, exigen cuidados y protección más reforzada. Pienso en los niños, en los indígenas, en las personas con discapacidad, en los migrantes, etc. Al respecto, piensen también ustedes en cómo se vuelven importantes en la labor del asesor jurídico su participación en la solicitud o promoción de instrumentos tales como las medidas de protección,
las providencias precautorias, las medidas cautelares, que como ustedes saben, la propia Constitución señala que uno de sus objetivos es garantizar la protección de la víctima. Con respecto al cuarto factor incluido en la función de representación de derechos de la víctima, el asesor jurídico debe, como dije hace un momento, informar a la víctima de sus posibilidades de resolver el conflicto a través de mecanismos alternativos. Estos mecanismos, como ustedes saben, están enfocados a la resolución del conflicto y permiten a las víctimas obtener reparación de los daños sufridos de forma rápida. Le evitan a la víctima estar o enfrentar un proceso y fomentan la atención de sus necesidades concretas. Al asesor jurídico le toca informar a la víctima de sus posibilidades de acceso a estos mecanismos y de que esto puede resultar una ventaja para obtener reparación del daño. Yo diría que en torno a estos mecanismos, el asesor jurídico es, como se ha dicho la literatura especializada en procesal penal en Sudamérica, es al mismo tiempo gestor de conflicto y un sujeto que apacigua los ánimos de venganza, de revancha de la víctima, para hacer realidad el avenimiento entre el autor del delito y la víctima y procurar así la paz social. El asesor jurídico, en su función de representación, además debe controlar las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. Y ello lo tiene que hacer a través de impugnar las omisiones o negligencia del Ministerio Público en cualquier parte o etapa del proceso penal. Al efecto, el Código Nacional señala que la víctima tiene derecho a ser notificada del desistimiento de la acción penal y de todas las formas en que se finalice el procedimiento penal: archivo, abstención de investigar, criterios de oportunidad, no ejercicio de la acción. Estas decisiones, que pueden afectar a la propia víctima, deben ser necesariamente vigiladas y cuidadas por parte del asesor jurídico de la víctima, porque pueden perjudicar a la víctima y al propio sistema de justicia, generando impunidad. Y por último, en su función de representación de la víctima, el asesor jurídico debe promover y asegurar que haya reparación del daño. Reparación del daño tanto al momento de la sentencia como reparación del daño en todos los mecanismos que tengan como requisito de procedencia la misma condición de reparación del daño. Y pienso en criterios de oportunidad y en las salidas alternativas como acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. Tercera función del asesor jurídico. El asesor jurídico es el encargado de vincular y dar seguimiento a las medidas de ayuda, asistencia y protección que requieren las víctimas en virtud del hecho victimizante que hayan sufrido. Es decir, el asesor jurídico debe informar a la víctima de las instituciones de atención que hay para satisfacer sus necesidades, dar trámite a esas necesidades a alguna institución que las cubra y además darle seguimiento. No voy a profundizar mucho en esto, pero esta función o esta tercera función del asesor jurídico ya da cuenta del perfil que tiene que tener un asesor jurídico, que no nada más debe estar formado en cuestiones jurídicas, sino también preparado en cuestiones de orden psicosocial. Y cuarto, el asesor jurídico debe además garantizar el acceso a las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral a que tienen derecho las víctimas. Y por eso, el asesor jurídico debe cubrir todos los aspectos e impulsar todos los aspectos que llevan a la reparación del daño según la Ley General de Víctimas. Y al efecto, el asesor jurídico debe asegurarse que la víctima tenga requisitado el formato único de declaración, tiene que asegurarse además que alguna autoridad, el
Ministerio Público, el juez, algún órgano no jurisdiccional de protección a derechos humanos lo ha reconocido, le ha dado una constancia de calidad de víctima, y además, en su momento, el asesor jurídico debe promover hacia el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación el acceso precisamente de la víctima a los fondos que el Estado ha creado para sufragar los gastos que el Estado no puede realizar, o bien la reparación integral del daño. Los presupuestos básicos que he citado al principio, relacionados con dos temas específicos, que es que el Código Nacional de Procedimientos Penales ha creado las bases de una justicia para las víctimas, por un lado, y segundo, el presupuesto básico de que debe existir en la República, en la Federación y en los estados, una institucionalidad específica para la atención a víctimas, sumado, completado con las funciones que he señalado como características del asesor jurídico, me dan las bases para proponerles un diseño institucional tipo, digámoslo así, de asesoría jurídica de atención a víctimas. Una asesoría jurídica de este tipo debía tener, creo, 7 elementos. Primero, un área que coordinara la materia penal, área que tendrá o debía tener el control y coordinación de todos los casos que la asesoría jurídica, el órgano operativo, llevara en materia penal dentro de la investigación y el proceso. Además, esta área debe hacerse cargo de la supervisión de la realización de las funciones de los asesores jurídicos, y aquí es donde se debía concretar también el tipo de atención especializada que el Estado, a través de su ordenamiento jurídico, impulsa a favor de ciertos grupos desaventajados o bien de cierto tipo de delitos. Pienso en la existencia de las asesorías jurídicas, y la federal está avanzando de esta manera, en áreas de asesores jurídicos especializados en atención de casos de secuestro, por ejemplo, de trata de personas, de tortura, de desaparición forzada, o en áreas específicas de asesores jurídicos atendiendo casos donde las víctimas sean niños, personas con discapacidad, indígenas, etc. Una segunda área que atienda todo lo referente a violaciones, a víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta unidad se debía encargar de intervenir en todas las quejas presentadas en el ámbito federal en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o bien intervenir cuando se le requiera en algún mecanismo del sistema interamericano o del sistema universal de derechos humanos. Hoy, por ejemplo, puedo decirles, la asesoría jurídica federal interviene cuando el Estado mexicano lo solicita o las víctimas lo solicitan directamente en diversas resoluciones de por ejemplo, de la Comisión Interamericana, o dando seguimiento a algunas sentencias que ha dictado contra México la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejerciendo nuestra labor específica no solamente de asesores jurídicos de víctimas de delitos, sino de asesores jurídicos de víctimas de violaciones a derechos humanos. Una tercera área que debíamos tener las asesorías jurídicas es precisamente el área de amparo y de atención de otros procedimientos que no sean penales derivados del hecho victimizante. El amparo, no voy a insistir, saben ustedes, requiere una especialización, una calificación específica, y la Ley General de Víctimas dice que los asesores jurídicos federales deben atender las materias o los procedimientos familiares, civiles, laborales, administrativos y de cualquier otro tipo que hayan afectado, que hayan resultado del hecho victimizante. De tal manera que las asesorías jurídicas de víctimas deben estar también compuestas por áreas de especialistas en estos temas. Cuarto, como las asesorías jurídicas están llamadas, según el modelo de la Ley General de Víctimas, a englobar toda la atención, las asesorías jurídicas de víctimas deben tener un área de atención integral, y en algunos estados se denomina de atención inmediata y primer contacto. Esta área, creo que debía realizar funciones muy importantes. Atención al público,
atención inmediata inmediatamente después de cometido el delito, pero atender a la víctima también durante todas las fases del procedimiento penal. Los psicólogos, médicos, trabajadores sociales debían también estar calificados para intervenir a proteger a la víctima dentro del propio procedimiento penal. Harían las primeras vinculaciones, aconsejarían las vías de tratamiento de los casos e intervendrían quizá, y esto hay que pensarlo con mucho cuidado, y tendría que haber asesores jurídicos especializados en esta parte, atenderían todos aquellos casos no judicializados en donde el Ministerio Público haya ejercido algunas de sus facultades discrecionales. Además, esta área debía tener una unidad encargada de evaluación de riesgos, porque si nosotros estamos diciendo que uno de los deberes y de los instrumentos más importantes para proteger a las víctimas precisamente son las medidas de protección, alguien tiene que analizar el riesgo en la integridad física y de forma calificada que puede sufrir una víctima. Y alguien tiene que ser especialistas en análisis de riesgo para que el asesor jurídico pueda tramitar y presentar una solicitud específica ante el Ministerio Público. Tendría que haber, por supuesto, y esto muy acorde con el propio sentido y espíritu del Código Nacional, un área especializada en mecanismos alternativos y asesores jurídicos especializados al efecto. Esta área, además, tendría la responsabilidad de presentar, como se hace en otros países, informes al Ministerio Público y específicamente a los jueces sobre las consecuencias que ha tenido la comisión del delito en la vida de las personas víctimas y de sus familiares, precisamente para que el juez tenga información suficiente en el momento de tener la reparación del daño. No voy a abundar más, esta área se me hace una de las cuestiones más importantes. Desde aquí también se podría contribuir a la prevención de la victimización, capacitando a otras instituciones públicas que atiendan víctimas o bien capacitando a organismos de la sociedad civil. Tres últimas áreas, únicamente las cito por cuestiones de tiempo, serían la necesaria supervisión y evaluación que debían tener los asesores jurídicos en el cumplimiento de sus funciones, una unidad de enlace para que haya criterios homogéneos en el actuar de los asesores jurídicos con las delegaciones, en virtud de este principio de descentralización territorial que también rige en estas organizaciones, y por supuesto un área de apoyo y servicios comunes que, además de las funciones administrativas que necesita una asesoría jurídica de este calibre tramitar, se haría cargo de dos temas muy importantes: de los traslados de las víctimas a las diligencias a las que son llamados por el Ministerio Público o a las audiencias a las que son requeridas por los jueces, traslados que debe correr a cargo del propio Estado, y además un área específica de notificaciones. Como ven ustedes, las unidades de atención a víctimas se reconfiguran, se rediseñan, se redimensionan por las funciones específicas atribuidas al asesor jurídico y en virtud de los derechos amplísimos que el ordenamiento nacional le atribuye a la víctima en su participación dentro de los procedimientos penales. Así como se habla de la reconfiguración, rediseño, redimensionamiento de los ministerios públicos, así es como tenemos que plantear el rediseño, la reconfiguración y el redimensionamiento de las unidades de atención a víctimas en el país, mismas que deben estar acorde, repito, con los derechos que tienen las víctimas y que están establecidas en la Constitución, en la Ley General de Víctimas y en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchas gracias.